Queridos amigos, hoy quiero contarles una historia que al principio parece muy normal, pero basta llegar a la mitad para entender por qué ese instante hizo que Huayca rompiera a llorar allí mismo en el aula. Porque en aquella mañana que parecía tan tranquila, una madre soltera que lucha cada día llevó a Tony a ver a una maestra especial para saber si su hijo ya podía empezar a aprender como los demás niños. Pero entonces, en aquella sala pequeña con unos pocos juguetes sencillos, Tony hizo algo que durante meses no había hecho. Algo que dejó a la maestra sin palabras y a Huayca con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué fue lo que dijo Tony? ¿O qué fue lo que hizo? Para que todos guardaran silencio durante varios segundos. Si estás viendo este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias, porque justo ahora vas a entender por qué ese día fue tan importante. Las mañanas en el campo siempre tienen un sonido muy propio, el canto de los gallos, a lo lejos el viento pasando entre las palmeras de areca y las gotas de agua cayendo del tejado después de la lluvia nocturna. Huayca empujó la puerta y entró al patio respirando con dificultad porque acababa de terminar su carrera matutina. El rocío ligero sobre sus hombros la hacía ver fresca y más saludable que de costumbre. Jung estaba de pie bajo el alero con un vaso de agua tibia en la mano. En cuanto la vio entrar, frunció el ceño sorprendido. ¿A dónde fuiste tan temprano? ¿De verdad estuviste haciendo ejercicio? Huayca se apartó el cabello de la frente y sonrió suavemente. Sí, quiero ponerme más en forma. En la ciudad todo el mundo hace ejercicio. Creo que también debería cuidar un poco mi salud. Jung la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nunca te había visto hacer ejercicio, pero está bien. Moverse por la mañana ayuda mucho a despejar la mente. Huayca asintió. Desde que llevo a Tony al hospital veo a mucha gente fuerte y saludable, y pienso que yo también debo cambiar. Además, quiero tener la energía para cuidar mejor de Tony. Jung se acercó y puso una mano sobre su hombro. Todo lo que haces es por él, lo sé, pero sobre lo de su educación, ¿qué planeas hacer? Huayca suspiró suavemente con una expresión seria. La maestra llamó ayer. Nos citó hoy a las 10 para evaluar el nivel de Tony. Quiero llevarlo a verla. ¿Y cómo piensas ir?, preguntó Jung con evidente preocupación. Voy en autobús. Con la lluvia, así ir en moto sería muy cansado para ti. Pero estás embarazada. Jung dudó. Huayca sonrió. Estoy acostumbrada. Además, allá estarán Tony y el tío Joe. Voy a estar bien. Jung soltó un suspiro resignado. Sabía que cuando Huayca tomaba una decisión, nadie podía frenarla. Entonces, prepárate, te llevo al paradero. Huayca negó con la cabeza. No, quédate en casa trabajando, yo puedo ir sola. Jung la observó largo rato como si quisiera decir algo más, pero al final guardó silencio. Solo dijo en voz baja, ve con cuidado, envíame un mensaje cuando llegues. Huayca asintió suavemente. Una brisa fresca cruzó el patio trayendo el olor limpio de un nuevo día. Un día en el que ella esperaba que Tony pudiera avanzar un paso más. El autobús se detuvo frente al bloque de viviendas donde la maestra alquilaba un pequeño cuarto para enseñar a los niños con necesidades especiales. Huayca bajó con Tony en brazos cubriéndole la cabeza con una toalla suave porque aún caía una llovizna ligera. El camino hacia la casa de la maestra era estrecho con bugambillas moradas floreciendo a ambos lados. La maestra ya estaba esperando en la puerta, pequeña de estatura pero con una mirada cálida. Hola Tony, hoy vienes a aprender conmigo. Sí, se agachó y habló con un tono suave como el viento. Tony se escondió en el hombro de Huayca, aunque sus ojos seguían mirando los juguetes de colores sobre la mesa. Huayca entró en el cuarto. El ambiente era acogedor: alfombra, en el suelo estantes de juguetes, una pizarra y varias herramientas de terapia. El olor a madera nueva mezclado con el de los crayones hacía que el lugar se sintiera muy amigable. La maestra acercó una silla. A ver, Tony, siéntate aquí conmigo.
Al principio Tony estaba un poco tenso. Pero cuando la maestra sacó una caja de rompecabezas con forma de coche, los ojos del niño se iluminaron. Ella sonrió, abrió la caja y colocó las piezas sobre la mesa. ¿Me armas el coche, Tony? Tony tocó una pieza y la puso en el centro de la mesa. La maestra paciente le indicó: «Muy bien, esta pieza va con la rueda. Inténtalo». Tony miró a Huayca. Huayca asintió animándolo. Con Lam Ji con Joy Lam. Tony encajó la pieza en el lugar correcto. «Muy bien», exclamó la maestra. Una alegría pequeña pero cálida llenó la habitación. Después del rompecabezas, vino el ejercicio de reconocer medios de transporte. La maestra le mostró tarjetas una por una. ¿Dónde está el camión de bomberos? ¿La moto? ¿El coche? Cada vez que Tony señalaba la correcta, ella aplaudía y lo felicitaba. Ese día el niño reaccionaba más rápido de lo esperado. Los ojos de Huayca mostraban orgullo y también un nudo en la garganta. Luego pasaron al ejercicio de ensartar cuentas para trabajar la concentración y la motricidad fina. La maestra puso frente a Tony una caja de cuentas de colores y un cordón. «Empieza con la roja, ¿sí?» Tony tomó una cuenta y comenzó a pasarla por el hilo. Lento pero seguro. Una, otra y otra. Huayca observó las manos pequeñas de su hijo, temblorosas, tiernas pero llenas de esfuerzo. Esa imagen le apretó el corazón, un poco de dolor, un poco de esperanza. La maestra se acercó y corrigió suavemente la posición de sus dedos. «Así te será más fácil». Tony obedeció. Después de casi 10 minutos, el cordón estaba lleno de cuentas. «Bravo, Tony», dijo la maestra levantando la mano para un high five. Tony la miró unos segundos y luego chocó la mano suavemente. La maestra soltó una risa alegre y los ojos de Huayca se humedecieron. Al final de la clase, la maestra le dijo a Huayca: «Tony aprende bien, solo hace falta constancia, un poquito cada día, y progresará muy rápido». Huayca bajó la cabeza agradecida. «Eso es todo lo que deseo». Cuando salieron de la casa, Huayca cargó a Tony. La lluvia había parado. El aire estaba fresco, limpio. Tony apoyó su cabeza en el hombro de su madre, su manita rodeándole el cuello. El ritmo del corazón del niño se mezcló con el de ella. Un instante que hizo que el mundo de Huayca pareciera detenerse. Huayca tomó la mano de Tony y entró con él en el centro de terapia funcional del hospital. El edificio era viejo pero estaba limpio. En el pasillo había dibujos hechos por niños, unas sillas azules y el sonido constante del aire acondicionado. «Cariño, desde mañana vamos a hacer terapia aquí», dijo Huayca con voz suave. Tony miró alrededor con curiosidad. Señaló un dibujo de una familia, un padre, una madre y un hijo. Huayca sonrió con un matiz de tristeza. «Algún día tú también dibujarás a nuestra familia». En el patio de juegos, detrás del centro, había un tobogán, unos columpios pequeños y algunos juguetes infantiles. Tony corrió hacia el tobogán, se sentó y se deslizó de un tirón. Su risa limpia resonó por todo el patio como si borrara todos los días grises que Huayca había pasado. Ella se sentó en un banco de piedra mirando a su hijo jugar. El viento soplaba suave. La luz de la tarde se filtraba entre los árboles. Una anciana que repartía sopa caritativa pasó por allí. «¿Quieres que te dé un cuenco para el niño?» Huayca se levantó. «Sí, gracias». Le ofreció la sopa a Tony, pero él negó con la cabeza. «No pasa nada, la comerás más tarde», dijo ella dejando el cuenco a un lado. Tony volvió al juego de las cuentas, su actividad favorita. Huayca sacó el set y se lo entregó. «A ver, haz una cadena para mamá». Tony tomó una cuenta y empezó a pasarla por el hilo. Una por una, despacio, con paciencia. Huayca miraba esas manos pequeñas y su corazón se ablandaba. Cada vez que él colocaba una cuenta correctamente, ella sentía una chispa de esperanza. Un rato después, Do apareció en la entrada del área de juegos. Llevaba una mochila y la ropa aún mojada por la lluvia. «Tony llamó». Tony se dio la vuelta, luego corrió a abrazarlo. Do lo apretó fuerte con los ojos enrojecidos.
Se sentaron juntos. Tony señaló el tobogán y tiró del brazo de su padre. Do se rió. Está bien, vamos a jugar. Huayca los miraba desde lejos. No sintió celos, no sintió dolor, solo paz. Do miró hacia ella y dijo: quiero quedarme unos días para ayudarte a cuidar al niño, si tú estás de acuerdo. Huayca asintió. Mientras Tony esté feliz, no tengo nada en contra. La mirada de Do se suavizó agradecida. Gracias. Huayca acarició la cabeza de Tony. Mañana empezamos la terapia, sí. Tienes que intentar hablar un poquito más para que podamos volver a casa pronto. Tony la miró con los ojos muy abiertos, asintió despacito. Huayca lo abrazó con fuerza. El viento de la tarde trajo el olor cálido del último sol del día. En ese momento ella supo que el camino aún sería largo, pero que cada paso de Tony la estaba guiando hacia un futuro mejor. Cuando salieron del centro, el cielo ya estaba despejado. Las nubes grises se habían abierto dejando una franja de luz cálida que caía sobre el estacionamiento mojado. El olor a tierra húmeda mezclado con el sonido leve del viento le dio a Huayca una sensación de calma que hacía tiempo no sentía. Tony seguía agarrado a su cuello, descansando la cabeza sobre su hombro. Do caminaba a su lado mirando cada tanto al niño como si aún no pudiera creer que lo tenía allí tan cerca. «Ha estado bien hoy», dijo Do rompiendo el silencio. «Sí», respondió Huayca sin quitar la vista de Tony. «Mejor de lo que esperaba». Do sonrió apenas. Había cansancio en su rostro, pero también algo de orgullo. «A veces me siento culpable», confesó él de repente, «por no haber estado más tiempo con él, por no haber entendido antes lo que necesitaba». Huayca apretó un poco más a Tony y luego respondió con voz tranquila: «Lo importante es que ahora estás aquí. Y mientras Tony te vea, mientras sienta que lo quieres, con eso ya avanzamos mucho». Do bajó la mirada. «Aún así sé que tú has hecho todo sola. No sé cómo agradecerlo». Ella negó suavemente con la cabeza. «No necesitas agradecer, es tu hijo». Cruzaron el estacionamiento hasta una banca bajo un árbol. Tony levantó la cabeza mirando las hojas que brillaban bajo el sol débil. Extendió una mano como si quisiera tocarlas. «¿Quieres bajar?», le preguntó Huayca. Tony asintió despacito. Lo dejó en el suelo y él dio unos pasos torpes, luego se acercó al tronco del árbol y apoyó las manos sobre la corteza húmeda. Do lo observaba con una mezcla de ternura y tristeza. «Cada gesto de él», dijo, «me hace pensar en todo lo que me perdí». «No te castigues más», respondió Huayca. «Lo importante es que queda mucho por delante». Un grupo de niños pasó corriendo por el estacionamiento saliendo de una sesión de fisioterapia. Algunos llevaban muletas pequeñas, otros iban en sillas adaptadas. Las risas de ellos llenaron el aire. Tony los miró fijamente. Por un segundo, Huayca sintió esa punzada conocida de preocupación, el miedo de que su hijo se quedara atrás, que no pudiera seguir el ritmo de otros niños. Pero entonces Tony volvió la vista hacia ella con una expresión tranquila. Levantó los brazos pidiendo que lo cargaran. Huayca lo alzó de inmediato. «¿Quieres ir a casa?», ya le preguntó con una sonrisa. Tony apoyó la frente en su mejilla. Ese era su sí. «Cintos». Caminaban hacia la salida cuando la terapeuta que habían visto días antes apareció con su carpeta en la mano. Huayca la llamó. «¿Tienes un minuto?». Huayca se acercó mientras Do se quedaba atrás con Tony. La terapeuta le mostró unas hojas. «He evaluado los ejercicios de hoy. No es común que un niño como Tony avance tan rápido en la parte de motricidad fina. Es una buena señal». Los ojos de Huayca brillaron de alivio. «¿De verdad?». «Sí. Aún queda mucho por trabajar, sobre todo en el lenguaje, pero está respondiendo, y eso es lo que más importa». Huayca respiró hondo sintiendo cómo un peso enorme se levantaba de su pecho. La terapeuta añadió: «Sigan así, la constancia hace milagros». Cuando se despidieron, Huayca volvió junto a Do. Él recogió la mochila, se la puso al hombro y caminó a su lado hasta la entrada principal del hospital.
En la parada del autobús, Tony se acurrucó en su pecho mientras esperaban. «Si quieres», dijo Do con voz insegura, «puedo acompañarlos a casa». Huayca lo miró. Sabía que él quería recuperar el tiempo perdido, sabía que intentaba reparar sus errores. Y en el fondo, ella también quería que Tony sintiera que tenía a su padre cerca. «Está bien», respondió. «Quédate unos días». Do pareció sorprenderse como si no esperara que ella aceptara tan fácilmente. «Prometo no causar problemas», dijo casi en un susurro. Huayca sonrió levemente. «No tienes por qué prometer nada, solo sé un buen padre». Anías, el autobús llegó. Subieron y eligieron un asiento junto a la ventana. Tony apoyó la cabeza en el regazo de Huayca, mientras Do se sentó al lado mirando por el cristal empañado. El camino de regreso pasó entre campos verdes, casas pequeñas y charcos que brillaban bajo la luz del atardecer. Cada curva del camino parecía llevarlos a una vida un poquito distinta a la que habían vivido hasta ahora. Do rompió el silencio de nuevo. «He pensado en buscar un trabajo más estable cerca de aquí». «¿Para estar con Tony?», preguntó Huayca. «Sí. Y también para ayudarte». Ella lo miró. Habían pasado por tantas cosas, discusiones, distancias, silencios largos, pero allí en ese autobús, Huayca no sintió rencor, ni dolor, ni reproches. Solo una calma que la sorprendió. «Haz lo que creas correcto», respondió suavemente. Do asintió. «Si puedo volver a empezar, quiero hacerlo bien esta vez». Tony levantó la cabeza al escuchar la voz de su padre. Estiró la mano y tocó su brazo. Do le sonrió y tomó su mano pequeña envolviéndola con cuidado. Cuando el autobús llegó al pueblo, el cielo ya tenía un tono rosado. Las luces de las casas empezaban a encenderse y el olor a Bepnuk de las familias se mezclaba con la brisa fresca. Mientras caminaban hacia la casa, Tony levantó la mano señalando el cielo. «¿Qué ves, hijo?», preguntó Huayca. Tony parpadeó, luego señaló otra vez. Era una bandada de pájaros volando en formación. «¡Pájaros!», dijo en voz bajita. Huayca se detuvo. Do también. Ambos miraron al niño incrédulos. Tony había hablado, no una vocal suelta, no un sonido imitado, una palabra completa. «¿Lo escuchaste?», susurró Do con los ojos abiertos de par en par. A Huayca se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí», logró decir con la voz quebrada, «lo escuché». Tony apoyó su cabeza en el hombro de ella como si no entendiera lo que acababa de lograr. Pero ellos sí lo entendían. Era un paso enorme, un paso que habían esperado durante meses, un paso que lo cambiaba todo. Do pasó una mano por el cabello de Tony con delicadeza. «Estoy orgulloso de ti, campeón». Huayca besó la frente de su hijo